ya conocen, ya saben y lo viven todos los días. Yo siempre he dicho que en esta profesión, como en muchas otras, lo que nos da el expertise al final es la experiencia, el enfrentarse el día a día, en la manera cotidiana, en el manejo con los pacientes. Y bueno, pues vamos a hablar aquí de estas experiencias y de este manejo con este tipo de pacientes muy particulares por muchas de las circunstancias que rodean a un código Mater, ¿ok? Yo le comentaba a la maestra Lili que yo no tengo ningún inconveniente si ustedes en algún momento dado dentro de la plática desean hacer alguna pregunta. ¿Por qué? Porque sería de una manera muy monótona el que yo me llevara 1 hora y media, hable y hable y hable y hable y hable. Sería como que monótono y muy aburrido. Si ustedes en el transcurso de la plática tienen alguna duda, adelante, la podemos resolver en ese momento sin ningún problema. Si ustedes tienen una experiencia que platicar, les repito, esto enriquece porque hablamos de experiencias. La quieren compartir también, por mí no hay ningún inconveniente. ¿La que sigue? ¿Sí, maestro? Pasamos la diapositiva que sigue, por favor. Ok. ¿Para qué te gusta? Entonces, bueno, ¿A dónde lo voy a comprar? Van a vender en las creo que se escucha mucho ruido. Ok. Bien, entonces les comentaba que podemos participar durante la sesión sin ningún problema. Ya les comentaba el por qué les voy a hablar de código Mater y bueno, nos presentamos. La siguiente, por favor. Ok, vamos a ver la introducción. Sabemos que en la actualidad la mortalidad materna es un problema de salud pública y no solo en México, a nivel mundial. Aquí los teóricos y quienes hacen las políticas, este no es un espacio, finalmente queda claro, para debatir en cuanto a que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en cómo se hacen las políticas. Sabemos que quienes hacen las políticas es gente que posiblemente de alguna manera tenga experiencia en el manejo de las pacientes, pero al final quienes vivimos, les repito, el día a día del manejo de estas pacientes somos nosotros. Ellos hablan de que es un problema de salud pública. Yo dejo la interrogante sobre la mesa. ¿Ustedes creen que sea exclusivamente un problema de salud pública? Yo creo que no. El hecho de que una paciente se convierta en un código materno implica solamente una cuestión de accesibilidad a una institución de salud pública. El código mater tiene muchas aristas que por cuestiones políticas, no todos los gobiernos dicen que no nada más es cuestión de salud. Tiene que ver, por supuesto, la economía, por supuesto, la educación, claro que sí. Y ojo, no hablo de cultura, porque somos un país rico y vasto en cultura. Hablamos de educación, nivel educativo, nivel económico, nivel social. Entonces, no es solamente un problema de salud, sino tiene muchas otras aristas. Yo dejo sobre la mesa la pregunta. En su momento, si ustedes gustan participar y responder, ahora sí que yo dejo la pregunta, ahora yo pregunto, si ustedes creen que es solamente un problema de salud. Pero bueno, la teoría dice que es un problema de salud a nivel mundial y por supuesto en nuestro país. Y que bueno, pues la muerte de las mujeres durante el embarazo, parto, puerperio está considerado como un problema efectivamente no resuelto a pesar de todas las estrategias que los gobiernos han echado a andar cada uno de sus países y en nuestro país. Uno de ellos, por supuesto, pues tiene que ver esa accesibilidad de manera gratuita a un sistema de salud y, por supuesto, la capacitación y enseñanza de su personal referente a lo que es un código Mater, ¿ok? Entonces, pues bueno, nos dice que sí, es un problema que no se ha resuelto a pesar de esos avances, a pesar de esas metas que se han querido o que se plantearon como objetivos del desarrollo del milenio. Ustedes ya lo saben, ya han escuchado mucho hablar sobre esto. Y en particular, el quinto de estos objetivos que habla sobre mejorar la salud materna y como meta alcanzar, se ponían como plazo del 1990 al 2015 reducir 3/4 partes de la razón de la mortalidad materna, lo que significaría llevar este valor de indicador como tal,
por abajo del 22.6 por 100,000 nacidos vivos. Más adelante, en las diapositivas que vienen, vamos a hablar sobre estos indicadores. Yo no pretendo ser epidemióloga, por supuesto que no lo soy, pero sí finalmente tenemos que hablar de estos indicadores. Este fenómeno, obviamente que está relacionado de manera muy particular y muy íntima con dos aspectos importantes. Hablan de justicia social, que era lo que yo les decía, que tiene que ver mucho con la condición social, con la condición económica, por supuesto, con inequidad de género, claro que sí, inevitablemente, con pobreza, por supuesto que sí. Que no se diga, esa es otra cuestión, pero que tiene que ver mucho, eso sería como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Y el segundo, obviamente, con problemas que tienen que ver con la clasificación que se da a las urgencias obstétricas. Y ahí entra este tipo de capacitaciones hacia el personal de salud. Eso sí ya es inherente a nosotros. Obviamente, las demás partes que componen este problema de salud, pues salen de nuestras manos. Pero lo que sí tiene que ver mucho con nosotros es esa clasificación. Van a ver también más adelante que vamos a hablar sobre la clasificación o triage, porque de ahí partimos para que en un momento dado sepamos identificar qué paciente puede llegar a convertirse en un código Mater, ¿ok? La que sigue, por favor. Creo que no me escuchan. Ahí está. Bueno. Pues una muerte materna es aquella que ocurre por complicaciones que se presentan durante el embarazo, parto o puerperio. La Organización Mundial de la Salud dice que en un principio había comentado que era hasta los 42 días posteriores al parto. Sin embargo, al andar el tiempo se da cuenta que hay precisamente al hacer un estudio más concienzudo de todos estos indicadores, se da cuenta que hay muchas muertes maternas que son subregistradas y que ocurren incluso después del día 42 del parto. Entonces, amplió el concepto y dice que es durante el embarazo, parto, puerperio o hasta el año todavía después del parto, ¿ok? Entonces, eso se considera como una muerte materna, por lo que la mortalidad materna está considerada como una de las primeras causas, lamentablemente, en nuestro país, en las mujeres en edad reproductiva. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver las estadísticas. Esta estadística que yo les presento es de la semana número 26, fue actualizada el día 4 de julio, no tiene mucho. Si ustedes se meten a la Dirección General de Epidemiología, sobre todo a lo que es el reporte semanal de razón de muertes maternas, van a encontrar las siguientes gráficas que les voy a mostrar, en donde, bueno, vienen especificadas cuáles son las principales causas de muerte y cuáles son aquellas entidades en donde lamentablemente ese indicador pues está mucho más alto. Dice que la razón de mortalidad materna calculada es del 30.5 defunciones por cada 100,000 nacidos vivos. Imagínense, ellos tenían estimados para el 2015 una reducción del 22.6, no, pues definitivamente no hemos podido llegar a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita estamos aproximadamente, sí es reducido a comparación de años anteriores, ¿sí? Del 29.2 con respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior, es decir, del año 2021. Sí, efectivamente ha disminuido. ¿Qué es lo que ocasionó que no disminuyera en los últimos 2 años como quisiéramos finalmente esta pandemia? Eso lamentablemente no permitió que en un momento dado, a pesar de la capacitación constante, a pesar de el manejo que ya se tiene con esas pacientes, se redujera la tasa, o en este caso, no la tasa, la razón de mortalidad materna. Hay 3 indicadores muy importantes que maneja la Organización Mundial de la Salud. Una es la razón de mortalidad materna, la otra es la tasa de mortalidad materna y la otra es el riesgo de defunción materna. Son 3 indicadores que maneja principalmente y el que más se utiliza es la razón de mortalidad materna. Y esta se refiere al número de defunciones maternas durante un periodo de tiempo por cada 100,000 nacidos vivos en ese mismo periodo. Revisando estas estadísticas, encontré un estudio en donde decía que
Se ha mejorado finalmente el registro, pero sin embargo no es 100% fidedigno. ¿Por qué? Porque hay subregistros. ¿A qué se refiere? Para que se pueda sacar este indicador, se necesitan dos variables. Y una es el número de defunciones que se consideran como muertes maternas y el otro, los nacidos vivos. Lamentablemente en nuestro país, en un periodo de tiempo, es decir, aquí se utiliza anual, en un año, no todos los nacidos vivos son registrados, hay un subregistro. Y eso tiene que ver mucho, incluso hasta con la migración y demás. Hay subregistros, hay niños que son registrados después de los 2 años de vida, hasta los 3 años, dobles registros, como ocurre mucho, por ejemplo, en la frontera, en fin. Entonces, como que eso da cierto sesgo en los porcentajes. Pero bueno, finalmente, ahorita este es el reporte que hay hasta el 4 de julio del 2022. Y las principales causas, tenemos las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, edema y proteinuria en el embarazo, que ya sabemos que eso va muy de la mano, con preeclampsia y eclampsia, que significa el 16.7% de estas mujeres muertas, hemorragia obstétrica el 14.2% y COVID-19, obviamente identificado como tal, con pruebas positivas, obviamente PCRs positivos, el 7.7%. Las entidades que más defunciones maternas registran, lamentablemente el Estado de México, con el 33% de los casos, Chihuahua el 23%, Puebla el 19%, Veracruz el 19%, en conjunto forman el 35% de estas defunciones registradas. Entonces, bueno, pues como ven, no hemos podido llegar todavía a la meta establecida para el 2015, sin embargo, bueno, pues hay que continuar en esto que nos compete a nosotros, que pues es la capacitación y la unificación de criterios en el manejo de estas pacientes. La que sigue, por favor. Bueno, este es el reporte que da el reporte semanal de la Dirección General de Epidemiología. Lo que ya les comentaba, el porcentaje que se maneja ahorita de acuerdo a la razón de mortalidad materna, el grupo de edad con mayor razón de mortalidad materna va de los 45 a los 49 años, aparece en la gráfica número 1, y las entidades que más defunciones maternas tienen, pues como ya les comentaba, ¿cuáles son? Ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿por qué el mayor porcentaje se inclina hacia edades de 45 a 49 años? Bueno, pues tiene que ver mucho precisamente con el tipo de entidades patológicas o de nosológicas que tienen que ver con el código Mater. Aparte de que, por supuesto, si tenemos, desde que se dio la apertura del Seguro Popular, donde ustedes saben que es gratuita la atención durante el embarazo, parto, puerperio a las mujeres, se disparó de manera exponencial los embarazos en adolescentes. Obvio, si ustedes tienen una mujer de 27 años, 28 años, que lleva el 6º embarazo y que su primer embarazo fue desde los 16 años, pues ha pasado 10 años de su vida embarazada. Entonces, obvio, pues va a tener mucho más riesgo de una defunción materna a lo largo de su vida adulta. Entonces, bueno, estas son finalmente las estadísticas que presenta la Dirección General de Epidemiología. En la que sigue, por favor. No vamos a ahondar más porque les digo, finalmente no pretendo ser epidemióloga en absoluto, mis respetos para ellas. Es complejo y difícil el manejo de datos. Entonces, bueno, ese es el panorama, nada más lo vamos a ver como un panorama. La que sigue, por favor. Bueno, yo les comentaba que antes de entrar precisamente a lo que es un código, tenemos que hablar primero del triage obstétrico. El triage obstétrico, como sabemos, viene de un triage en sí, de un triage general, que es clasificar. Sabemos que viene de una terminología francesa y significa clasificar u ordenar. En este caso, hay un lineamiento muy específico que así se llama lineamiento de triage obstétrico y código Mater, en donde se adecúan partes de ese triage hacia la atención obstétrica. Y nos dice que es una valoración técnico-médica de manera rápida a pacientes obstétricas mediante la aplicación de un sistema de escalas
que nos permite clasificar en función de la gravedad de esta paciente. Tenemos que tener bien claro lo que es una urgencia y lo que es una emergencia. Ajá. ¿Para qué? Pues para que, bueno, esta paciente reciba de manera inmediata esa atención médica o que su espera, ¿sí? Sea segura, ¿ok? Sí tenemos, les repito, que tener bien identificado lo que es una urgencia y lo que es una emergencia. Sí varía un poco el triage obstétrico del triage general en los tiempos de espera y en los colores. Normalmente el triage, ahorita lo van a ver obstétrico, maneja 2 o 3 colores, no más. Y los tiempos de espera son diferentes a los tiempos de espera de un triage general. Este sistema se ha adaptado para emplearse, como les comentaba, en el periodo perinatal, embarazo, parto o puerperio, y en cada contacto de la paciente con el personal de salud. Cuando una paciente es identificada con alguna complicación o emergencia, se activa esta ruta crítica para la vigilancia del embarazo, es decir, este código Mater, ¿ok? La que sigue, por favor. Bueno, aquí yo les menciono 2 colores que se manejan, que es el rojo y el verde. Hay instituciones que manejan 3 colores, que es rojo, verde y amarillo. Se clasifica nuevamente de acuerdo a la condición clínica en la que llega la paciente y de acuerdo a la valoración que se haga. Se utiliza, les repito, rojo, amarillo, verde, dependiendo. Obvio, el verde es no emergencia como tal, ni el amarillo, y el rojo es emergencia, no urgencia, emergencia, ¿ok? Atención, el rojo es atención inmediata y se considera comprometida la función vital de la madre, o en este caso del binomio, y puede ser debida, aquí vienen ya y vamos a especificar cuáles son las entidades nosológicas o patológicas por las que vamos a vocear un código Mater. Si una paciente embarazada se accidenta, no se considera, según la Organización Mundial de la Salud, tal como un código Mater. ¿Por qué? Porque código Mater tiene que ver precisamente con esas complicaciones inherentes al embarazo, parto y puerperio. ¿Y cuáles son estas entidades patológicas? Preeclampsia con criterios de severidad, sus complicaciones como la eclampsia o el síndrome de HELP, desprendimiento prematuro de placenta, que obviamente nos va a llevar a una hemorragia obstétrica, y sepsis. Son las condicionantes por las que vamos a vocear un código Mater. Es un código rojo. Y aquellas que están clasificadas como amarillas o verdes son pacientes sin antecedentes que están en un proceso posiblemente agudo, pero están estables y que su atención será aproximadamente de 30 minutos. Aquí maneja de 30 a 60 minutos, pero tiene que ser menos. Un color rojo es una atención inmediata. Un color amarillo no puede esperar más de 15 minutos y un color verde no debe de esperar más de 30 minutos en un triage obstétrico. Si ustedes lo comparan con un triage general, pues obviamente los tiempos cambian, ¿ok? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos. ¿Qué es lo que vamos a valorar? Este triage tiene 2 componentes, lo que es la observación y lo que es propiamente el interrogatorio y aquello que puede ser medible. La observación, obviamente, tenemos que valorar lo que es el estado de conciencia, si hay o no hay sangrado, si hay o no hay crisis convulsivas, obviamente la respiración, la coloración de la piel, y en el interrogatorio pues vamos a ver todas estas partes ya propiamente con sus signos vitales. Y aquí nos dice que para que sea un código verde vienen incluso las cifras tensionales ya muy bien especificadas. Aquellas que tengan menor de 130/90 o mayor de 160, las frecuencias cardíacas que vayan entre 60 y 80 latidos por minuto, el índice de choque que sea menor a 0.7, las frecuencias respiratorias de 16 a 20. Si una paciente entra dentro de estos rangos, la vamos a considerar como verde, ¿ok? La que sigue, por favor. Aquí quiero hacer notar que cada institución tiene sus formatos adecuados a sus necesidades y también, claro, por supuesto, adecuados a su infraestructura. Como vamos a ver más adelante, hay 3 situaciones muy importantes que se tienen que tomar en cuenta para la atención de una paciente código Mater. Entonces, bueno, cada institución tiene su formato que maneja su triage obstétrico. Hay lugares en donde los triajes obstétricos los maneja exclusivamente enfermería, no la parte médica, sino la parte de enfermería.
Por eso es que sí es, repito nuevamente, muy importante que nos volvamos muy observadoras, nos volvamos muy quisquillosas en el manejo y en la observación y en el interrogatorio de estas pacientes, porque de nosotros depende el que haya una buena clasificación de estas pacientes y evitar que una paciente, si me llega en amarillo, se convierta en rojo, o si me llega en verde, se convierta en rojo. Aquí ustedes ven en esta diapositiva lo que es una urgencia clasificada como amarilla y vienen ya las alteraciones que podemos encontrar, ¿sí? Hemorragia puede ser no visible o escasa o moderada, ¿sí? Puede haber ya alguna alteración en la coloración de la piel, puede haber palidez, el sangrado, repito, puede ser escaso o moderado, no hay crisis convulsivas, puede la paciente referir cefalea, no pulsátil, ¿sí? No hay acúfenos, no hay fosfenos, no hay epigastralgia, no hay fiebre, ajá. Sí hay salida ya de líquido, ya hay pérdidas transvaginales, nos habla de que ya no hay movilidad fetal, la paciente ya al interrogatorio ya no le refiere que ese bebé se mueva, y hay alteraciones ya en las cifras tensionales. Nos dice que aquellas pacientes que tienen por arriba de 159, 109, por abajo de 159, 109 y por arriba de 131, 91 miligramos de mercurio, milímetros de mercurio, perdón. Ya la vamos a considerar como una paciente en amarillo. ¿Por qué esas cifras tensionales? Cuando hablamos de pacientes con alteraciones en la presión y que hablamos de enfermedades hipertensivas durante el embarazo, en específico de preeclampsia, ahorita en esta sesión no nos vamos a meter de lleno a cada uno de los algoritmos porque 2 horas no nos alcanzaría. Cada patología que involucra el código Mater sí merece su sesión porque sí se puede llevar incluso a las 2 horas a hablar de cada una de ellas. Pero cuando hablamos de preeclampsia con criterios de severidad, nos habla de algunos indicadores que tenemos que tomar en cuenta para poder clasificar a esa paciente como preeclampsia con criterios de severidad. Y dentro de ellas tenemos las cifras tensionales. Pacientes que tienen 160, 110 de TA, aunque no haya laboratorios en ese momento, es un código Mater por la presión. Independientemente de que si la paciente es hipertensa crónica o demás. Si a mí una paciente embarazada de más de 20 semanas de gestación me llega con TAs de 161, 110, 160, 115, en automático se vocea como código Mater. Entonces, por eso aquí ya hablamos de alteraciones en cuanto a las constantes vitales. Y cuando nos dice que son pacientes que tienen TAs por abajo de 90-51, por arriba de 99-59, también las vamos a considerar como pacientes en amarillo. Porque si tienen menos de 90-51, bueno, son pacientes que están hipotensas, tenemos que ver si hay pérdidas o no, en este caso, si hay sangrado o no. Porque tú ya nos está hablando de otro componente que sería una hemorragia, ¿sí? ¿A qué nivel? No sabemos en ese momento, pero esa paciente muy posiblemente tenga algún tipo de pérdida. Entonces, ya les repito, lo vamos a considerar como una urgencia calificada, no emergencia, urgencia calificada. Aparte de que, bueno, vamos a ver otras alteraciones en las constantes vitales, si la paciente está taquicárdica o está bradicárdica, si el índice de choque ya se ve alterado, que sea de 0.7 a 0.8, y obviamente la temperatura y la frecuencia respiratoria. ¿Por qué la temperatura? Porque si estamos diciendo que dentro de las patologías por las que vamos a vocear un código Mater está sepsis, bueno, pues esta es una de las constantes vitales que podemos tener alteradas. La que sigue, por favor. Bien, ahora ya viene lo que es una emergencia, lo que es propiamente un código rojo y que finalmente se va a vocear como un código Mater. Ya vamos a tener alteraciones en el estado de conciencia, la paciente ya puede estar somnolienta, puede estar estuporosa, puede estar inconsciente, puede haber hemorragia ya visible, ya no tanto al interrogatorio, sino de manera visible ya. Obviamente va a haber ya alteraciones en la respiración, en la coloración,
puede o no tener crisis convulsivas. Si es una paciente que ya llega con eclampsia, pues por supuesto que puede llegar ya con crisis convulsivas. Cefalea, hay pacientes que ya refieren cefalea pulsátil. Puede o no haber acúfenos o fosfenos también. Las alteraciones en la tensión arterial, como ya les comentaba, alteraciones en la frecuencia cardíaca, que nuestra paciente esté bradicárdica o que esté taquicárdica, el índice de choque obviamente va a ser mayor a 0.8 y la frecuencia respiratoria también se va a ver alterada. Entonces, estos son los 3 colores que pueden manejarse en las instituciones donde ustedes trabajen, o hay lugares donde solamente, repito, manejan rojo o verde. Pero normalmente manejamos estos colores y así es como se hace la clasificación de estas pacientes. Esas son los componentes del triage obstétrico, pues para que los tengan en cuenta. No sé de qué instituciones ni de qué lugares nos están escuchando, nos están viendo, pero les repito, cada institución ya tiene adecuado y muy bien estandarizado su triage obstétrico. Una muerte materna es sumamente vigilada, sumamente cuestionada. Entonces, pues obviamente de lo que se trata es de que no haya muertes maternas, ¿no? ¿Por qué? Porque son prevenibles. En su gran mayoría, estas muertes maternas son prevenibles. Sabemos que es un componente muy amplio el que tiene que ver con esta paciente embarazada, con esta paciente código mater, pero si se tratan a tiempo, si se manejan a tiempo, en su gran mayoría este tipo de pacientes no tendrían por qué fallecer, no tendrían por qué llegar a una defunción. Las connotaciones sociales que trae una muerte materna son muy grandes. Yo no hago menos el papel del papá o de la figura paterna en una familia. Claro que es importante, pero definitivamente en una familia donde no hay mamá, no hay integración social. Es propicia una descomposición social muy grande. Entonces, de lo que se trata es que no lleguemos con esta paciente, aunque sea voceada como código mater, que lleguemos a una defunción. Porque, les repito, es algo muy cuestionado, es algo muy vigilado, es algo que de alguna manera las jurisdicciones sanitarias y además a nivel central, la federación, vigila mucho, cuestiona mucho. Yo no sé en sus hospitales, pero donde hay un rechazo en la atención a una mujer embarazada, hay líneas telefónicas directas a la federación, donde esa paciente de manera directa puede meter su queja si no es atendida. Entonces, les repito, nos tiene que quedar bien claro y ser bien observadoras en estas pacientes, porque eso nos evitaría, a Dios gracias, yo lo puedo decir, a mí en estos 10 años nunca me ha tocado, bendito sea el Señor, tener que llegar a una sesión de una muerte materna. Es terrible, en verdad. Yo pues lo he visto con algunos compañeros y es nada agradable tener que llegar a una sesión en donde se esté viendo esta parte, ¿no? Porque esta paciente terminó en una defunción por un código mater. Entonces sí tenemos que ser muy, muy cuidadosas y muy observadoras con nuestras pacientes. La que sigue, por favor. Bueno, yo hace rato les hacía la mención que tenemos que tener bien en claro entre lo que es una urgencia y lo que es una emergencia. Son connotaciones muy diferentes. Y una emergencia, en este caso una emergencia obstétrica, es un estado nosológico que pone en peligro la vida de la mujer durante la etapa grávido-puerperal y o el producto de la gestación, es decir, el binomio, y que requiere una atención médica o quirúrgica de manera inmediata, no puede esperar. Paciente que está identificada como código rojo, como un color rojo y que es voceada como un código mater, la atención es inmediata, no se puede esperar. Se echa a andar toda una serie de mecanismos y una ruta crítica que vamos a ver más adelante, propiamente lo que es un código mater. Entonces, esta es una emergencia obstétrica. Esta emergencia, la atención es inmediata. Una urgencia, puede decir, sí, una urgencia calificada, pero nos puede esperar un poquito más. Una emergencia no puede esperar, ¿ok? La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal ante una urgencia de tipo obstétrico? Bueno, pues proporcionar una atención médica de manera oportuna, integral y de calidad a estas mujeres
que están ante una emergencia obstétrica. El equipo va a ser un equipo multidisciplinario, los criterios tienen que estar muy bien definidos, tiene que haber, ¿cómo se puede llamar? Unificación en los criterios, y que coadyuve obviamente a la disminución de esta mortalidad obstétrica, primero de la morbilidad, después de la mortalidad de esta paciente, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo principal, que la atención sea rápida a través de un equipo que esté calificado en este tipo de pacientes, este tipo de atenciones, y que no haya muerte materna. Ese es el objetivo principal, que no lleguemos a una muerte materna. ¿Ok? La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es un código mater? Ya hablamos sobre triage, sobre la clasificación, sobre lo que es una urgencia, lo que es una emergencia. ¿Qué es un código? Bueno, pues el código mater, palabras más, palabras menos, es la respuesta inmediata de un grupo multidisciplinario ante una emergencia de tipo obstétrico, lo que en muchos lugares llaman los equipos ERIO. Ese es un código mater. Estas son palabras más, palabras menos. Este es el concepto que yo manejo. Si ustedes se meten a la literatura, pues no se trata de aprendérselo tal cual, pero sí que nos quede claro qué es eso. Tiene que ser un grupo multidisciplinario que tenga la respuesta de manera inmediata ante esa urgencia obstétrica. Obviamente esta emergencia pone en riesgo de muerte a esa paciente o al binomio. Aquí se oye muy cruel, pero es una realidad. ¿Sí nos importa el binomio? Por supuesto que sí, claro que sí. Pero en un momento dado se pondera por encima del producto a la madre. Aquí, quien es en realidad nuestro objetivo para evitar la muerte es la mamá, ¿ok? ¿Por qué? Porque no queremos un hijo sin madre. Es preferible una mamá sin hijo que un hijo sin madre. Se oye muy cruel, pero esa es la realidad. ¿Sí se interesa el binomio? Por supuesto que sí. Tiene que ponderar. Si por encima de todo está la vida de la mamá, ¿sí? Es lo importante, porque no sabemos esa mamá si afuera en un momento dado tiene más hijos que la están esperando. Entonces, tenemos que ponderar por encima de bienestar de esa mamá. Entonces, pues bueno, nos interesa el binomio, sí, pero les repito, la mami ante todo. Aquí vienen ya bien especificadas cuáles son las entidades nosológicas o las patologías por las que vamos a vocear. Como ya les decía, preeclampsia con criterios de severidad. No vamos a vocear un código rojo o un código mater por una preeclampsia sin criterios de severidad. Va a ser con criterios de severidad, por supuesto una eclampsia, por supuesto una hemorragia obstétrica, un síndrome de Hell o una sepsis. Les repito, no nos vamos a meter mucho cada una de ellas porque si no, no terminaríamos. Aquí quiero hacer la anotación. Hemorragia obstétrica se refiere que esta mamita sangre más de 500 en un parto, es decir, en un parto normal, más de 500 y en una cesárea más de 1000. Si esta mamá tiene un parto y me sangró 600, por lineamiento tengo que vocearla como código mater por hemorragia. Si esta mamá es sometida a una cesárea y me sangra 1200, 1300, en automático por lineamiento tengo que vocearla como código mater por hemorragia obstétrica. Esos son los parámetros que se utilizan en parto y en cesárea, ¿ok? Obviamente síndrome de Hell, sí o sí, no hay vuelta. Si es un síndrome de Hell, se tiene que vocear, ya sea completo o incompleto. Ahí no importa. Mientras esté como síndrome de Hell, sí o sí se vocea y sepsis. Aquí también hay que hacer la anotación. Una cosa es sepsis, lo sabemos, y otra cosa es un choque séptico. Pero finalmente por sepsis, antes se llamaba sepsis puerperal, ya no se le llama así, ya nada más se llama sepsis. Obviamente esta sepsis tiene que ser de origen obstétrico, ¿eh? Y bueno, pues obviamente se voceará como un código mater. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es un ERIO?
Un ERIO es un equipo de respuesta inmediata obstétrico. ¿Quiénes lo componen? Es un grupo multidisciplinario, obviamente, de profesionales de la salud, que la función que tienen es optimizar el sistema de atención, obviamente los recursos hospitalarios, y en este caso, quienes entran el médico ginecobstetra, entran enfermeras, médico internista intensivista, médico pediatra o neonatólogo, cualquiera de los dos que se tengan, el médico anestesiólogo, inhaloterapia, trabajo social, laboratorios, ultrasonido, incluso camilleros también entran, que estén capacitados en estas urgencias obstétricas y está sustentado por un proceso de ABC, como si fuera un algoritmo para un RCP, aquí es un ABC también. El A se refiere a identificar, eso corresponde obviamente al triage, que son los signos de alarma. B se refiere a tratar, vamos a seguir las guías de práctica clínica establecidas para preeclampsia, para síndrome de Hell, para hemorragia, según sea el caso por el que estemos voceando ese código Mater, y trasladar de acuerdo al caso, ya sea si resuelven en la unidad de tococirugía, en la unidad de choque o en la unidad de cuidados intensivos adultos, a donde esa paciente se tenga que trasladar. Aquí cabe hacer la anotación. ¿Un código Mater lo puede vocear en ausencia del médico una enfermera? Sí, claro que sí. Personal que esté capacitado en la urgencia, en la emergencia obstétrica, puede vocear un código Mater. ¿Un código Mater se puede vocear en cualquier parte del hospital en donde se identifique? Sí, claro que sí. No únicamente en las unidades tocoquirúrgicas, no únicamente en los quirófanos, no únicamente en las salas de choque. En cualquier servicio donde haya una mujer embarazada, en parto o puérpera que esté clasificada como rojo y que sea un código Mater, se va a vocear en donde se identifique. Si esta paciente se encuentra hospitalizada ya en un área clínica, en un servicio de obstetricia después del parto, de la cesárea, y presenta alguno de los datos que ya mencionamos para que se considere un código Mater, se voceará ahí. No tendrá por qué trasladarse a la unidad de choque o la unidad de TOC para ser voceado. Se voceará en donde se identifique. Y les repito, lo puede vocear en ausencia del médico la enfermera. Si está capacitada en las emergencias obstétricas, claro que sí, tiene toda la autoridad y además el compromiso para el voceo. ¿Ok? La que sigue, por favor. Bueno, aquí yo les hablaba hace un momento sobre los 3 componentes muy importantes para la atención de este tipo de pacientes, código Mater. Y son 3 componentes principales. Uno que es el área física, en donde cualquiera donde se encuentre la paciente se puede vocear, es lo que yo les comentaba. En el servicio en el que esa paciente se encuentre, si se identifica que es un código Mater, ahí se voceará. El segundo componente importante para estos equipos de respuesta inmediata obstétrica son los recursos humanos. Tiene que estar presente el subdirector médico y la jefe de enfermeras. Es decir, si a mí me llega, en mi caso, por ejemplo, una paciente al área de urgencias y al área de choque y se decide el voceo, vamos a suponer por una preeclampsia con criterios de severidad, en el momento que se hace el voceo, cada institución determinará cómo hace su voceo. Hay quien tiene la posibilidad de tener un altavoz y voceará su código Mater. Hay quien tiene la posibilidad a lo mejor a través de un timbre y determinará de acuerdo al número de timbrazos en qué servicio es en donde se está voceando el código. En la institución por experiencia donde yo estoy, cuando había, porque ya no lo hay, había un voceo, se voceaba 5 veces, código Mater, código Mater, código Mater, y se decía en dónde. Código Mater en choque, código Mater en choque, 5 veces. Ahorita ya no se tiene el voceo, se hace a través de un timbre, y para el área de choque urgencias es un timbrazo largo. Ya entró en Wi-Fi. Para el área de unidad tocoquirúrgica se utilizan 2 timbrazos largos. Entonces, cada institución se va a adecuar de acuerdo a los recursos que tenga, ¿ok?
Pero cuando se da ese timbrazo en donde se haya identificado esa paciente, ¿quién tiene que acudir? No solo es la parte operativa, O sea, no nada más es la parte operativa, se tiene que inmiscuir la parte administrativa y la parte de la autoridad también. ¿Y quiénes tienen que acudir a los códigos MATER? Tiene que acudir el subdirector médico o el encargado de la subdirección médica, tiene que acudir la jefe de enfermeras o en su defecto, si es en turnos en donde no está la jefe de enfermeras, tendrá que acudir la supervisora de enfermería o la máxima autoridad de enfermería en ese momento en el hospital, el médico ginecobstetra, el médico internista o intensivista, lo que se tenga, el médico pediatra o neonatólogo, el personal de enfermería. Aquí hay que hacer la anotación que no es una enfermera, Ahorita más adelante, ya cuando veamos las intervenciones de enfermería, van ustedes a ver que una enfermera no es suficiente para el manejo de un código MATER. Tiene que estar el personal de trabajo social, laboratorios, banco de sangre, imagen y camilleros. Ese es el personal que tiene que acudir ante el timbrazo o ante el voceo de un código MATER, por la causa que sea. Por preeclampsia, por síndrome de HELP, por cualquiera de esas patologías, este es el personal que tiene que acudir al llamado de un código MATER. Y el tercer componente importante son los recursos materiales. ¿Qué tenemos que tener? En todos los servicios, por supuesto, carro rojo, eso es indiscutible, eso es indispensable en el servicio en el que tengamos pacientes, por supuesto que tiene que haber carro rojo, pero con su desfibrilador, pero no solo carro rojo, tenemos que tener caja roja, caja rosa y obviamente todo lo que conlleva a las tomas de oxígeno, de aire, los dispositivos para oxigenoterapia, ventilador mecánico, cuna de calor radiante, en fin, porque estamos hablando de no solo una paciente como tal, sino estamos hablando de una paciente más un posible producto, es decir, un binomio. Entonces, básicamente, este es el material que debe de tener o se debe de contar para el manejo de estas pacientes. Más adelante vamos a ver lo que es la caja roja y lo que es la caja rosa. Yo no sé si algunos de ustedes ya tienen la experiencia del manejo de estas pacientes, ya que me refiero con caja roja y caja rosa. Pero si no, no se preocupen, más adelantito vienen unas fotos y vamos a hablar de lo que tiene una y de lo que tiene otra. Pero sí quería que ustedes tuvieran en cuenta estos tres aspectos bien importantes para la instalación de un equipo aéreo o de un equipo de respuesta inmediata obstétrica y de lo que se debe de tener para el adecuado manejo de estas pacientes. Tenemos también, obviamente, que ser realistas. Estamos en un país en donde, pues a veces la teoría suena muy bonita, ¿no? Pero no tenemos todo a la mano. Somos como enfermeras muy buenas también para improvisar, ¿no? Pero bueno, aquí yo les doy lo que la teoría dice, lo que la teoría nos marca. Yo hace rato les decía que a mí sí me gustaría escuchar cuáles son sus vivencias del día a día, quienes manejan este tipo de pacientes, y cuentan con todo lo que la teoría dice. No sé si alguien tenga algo que comentar o algo que decir. ¿Nadie? No. Bueno, pues ok, esto es lo que nos dice la teoría. La que sigue, por favor. Bueno, estos son los ejemplos de caja roja y caja rosa. La que ustedes ven, viéndolas de frente en la imagen que está más arriba, en la imagen superior, es una caja roja. La caja roja se utiliza para el manejo de las pacientes que llegan con enfermedades hipertensivas. ¿Cuáles? Ya sabemos, eclampsia y preeclampsia con criterios de severidad. ¿Qué debe de tener esa caja roja? Debe de tener hidralazina. Sabemos que dentro del algoritmo para el manejo de la preeclampsia y eclampsia, lo que vamos a utilizar como antihipertensivo de elección, lo que nos dice la teoría es el labetalol. Lamentablemente, yo no sé si ustedes en sus instituciones tengan labetalol. Nosotros, pues no, lamentablemente no lo tenemos. Entonces,
¿Cuál es el antihipertensivo que sustituye a la betalol? La hidralazina IV. ¿Qué vamos a tener en esta caja roja? Antihipertensivos IV como la hidralazina, que es el antihipertensivo de elección para una paciente embarazada o puérpera. Vamos a tener otros antihipertensivos vía oral, como nifedipino de 10, nifedipino de 30, alfametildopa, que son los nifedipinos de elección en una paciente embarazada. Vamos a tener sulfato de magnesio, porque como ustedes saben, para estas pacientes preeclampsia o eclampsia, el sulfato de magnesio, al ser un estabilizador de la membrana celular, nos permite en un momento dado evitar crisis convulsivas en las pacientes que llegan con preeclampsia con criterios de severidad. O bien, con aquellas pacientes que ya tienen eclampsia y que están en ese momento en una crisis convulsiva, yugular esa crisis convulsiva a través del sulfato de magnesio. Entonces, tenemos esos medicamentos, tenemos bicarbonato de calcio también, tenemos bicarbonato, tenemos furosemide, tenemos dexametasona y DFH. Básicamente, eso es lo que tiene una caja roja de medicamentos. Tenemos que tener soluciones Harman, de preferencia, soluciones Harman de 1000 o de 500, soluciones salinas de 250 y de 500 para los protocolos SUSPAN. En este caso utilizamos un protocolo SUSPAN modificado en donde vamos a utilizar 4 gramos de sulfato de magnesio aforados para 250 de solución salina como dosis de impregnación, y para mantenimiento son 10 gramos de sulfato de magnesio aforados para 1000 de solución salina, a pasar a 50 cc por hora. La norma 007, que es la que nos habla sobre el manejo de la paciente con preeclampsia, eclampsia, más bien para la paciente embarazada, puérpera y para la persona recién nacida, nos dice que debe de durar, así como las guías de práctica clínica también lo mencionan, nos dicen que el protocolo SUSPAN de mantenimiento debe de durar 24 horas. Obvio, también tiene que ver mucho la valoración que se haga de estas pacientes y la medición que tengamos de electrolitos séricos, porque tampoco se trata en un momento dado de a fuerzas cumplir 24 horas si nuestra paciente ya la intoxicamos con magnesio. Entonces, es bien importante que este tipo de pacientes, mínimo cada 24 horas, se haga un avalúo de los electrolitos séricos. Entonces, pues bueno, esta es nuestra caja roja, y de su lado derecho tienen una caja rosa. La caja rosa se utiliza para el manejo de las pacientes con hemorragia obstétrica. ¿Qué debe de tener esa caja rosa? Bueno, cada institución la va a adecuar, obviamente, vuelvo a lo mismo, a sus recursos y a sus capacidades, pero debe de tener medicamentos como ergonovina, carbetocina, oxitocina, gluconato de calcio y soluciones como cuáles. Pues lo que vamos a utilizar con una paciente de hemorragia, pues son soluciones Harman, soluciones salinas, obviamente expansores del plasma, coloides, y soluciones glucosadas. Puede tener la caja rosa, pero básicamente son soluciones Harman, salinas y expansores del plasma. Entonces, estos son unos ejemplos de las cajas que debemos de tener para la atención de la paciente código MATE. Depende obviamente de la entidad patológica por la que lo estemos voceando, es la caja que vamos a utilizar, más nuestro carro de paro, más todo lo demás que debe de estar habilitado para este tipo de pacientes. La diapositiva que sigue, por favor. Perdón, licenciada, tenemos aquí un comentario de nuestra colega Candy Ubé Maldonado. Dice, ¿Sí? en mi caso, estoy en una clínica de parto humanizado donde atendemos solo pacientes de bajo riesgo, pero no contamos con ginecólogos ni pediatras, solo médicas generales. ¿Qué hacer si llega un paciente en situación de código MATE? Ok, bueno, no te preocupes, esto es algo muy común, muy común. Hay lugares en donde efectivamente no tienes médico ginecólogo y no tienes médico internista. El médico general te lo puede manejar sin ningún problema.
Si está capacitado, claro que te la puede manejar. Nosotros en la institución donde yo trabajo no siempre tenemos médico ginecólogo. O sea, es una incongruencia de la vida. Trabajo en un hospital materno infantil y te puedo decir que no siempre tenemos la cantidad suficiente de ginecólogos, ¿no? Entonces, si no hay ginecólogo, entra el médico general. No hay problema por eso. ¿En qué momento puede entrar el médico ginecólogo? Una vez que resuelves, determinas cómo vas a resolver ese código. Si se va a resolver a través de parto o cesárea, ¿sí? O si van a tratar de continuar ese embarazo lo más que se pueda. Ahí entonces ya entraría directamente el médico ginecólogo. Les repito, lo ideal. Aquí estamos hablando de lo que nos marca la teoría. Y la teoría nos dice que tiene que haber un médico ginecólogo. Pero la realidad es que no siempre contamos con ellos. Hay escasez de médicos especialistas, definitivamente sí. Hay una escasez importante. Yo creo que en cualquier lado, ¿no? No solamente en hospitales como en el que yo estoy. Yo creo que en muchos lados hay escasez de médicos especialistas. Entonces, si tus médicos generales están capacitados, pueden manejar sin ningún problema, y te repito, si en un momento dado determinan que ese código se va a resolver a través de parto, un médico general te puede atender el parto. Si es a través de cesárea, bueno, pues entonces ahí sí entraría ya propiamente el médico ginecólogo, Pero vamos, hay médicos, mis respetos, te digo porque yo trabajo mucho con los médicos generales en el área de choque. Cuando yo no tengo pacientes en la unidad de cuidados intensivos, en donde estoy, que son más pacientes código mater y que llegan a terapia, si no hay, a mí me manda por afinidad al área de choque, al área de urgencias. Y ahí, en realidad, quienes entran de primera instancia y quienes identifican junto con nosotros enfermería el código es el médico general. Y la verdad es que mis respetos para ellos. Ya se la saben manejar, pero así, o sea, bien. Te la saben identificar bien, te la saben manejar bien. Tan así que al final, quien saca esas pacientes, aparte del médico internista, intensivista, es el médico general, O sea, te repito, hablamos de ideales, pero hay veces que no se tiene. Entonces, un médico general capacitado, mis respetos, te las puede manejar. ¿Ok? Muy bien, licenciada, muchas gracias. Ahora le cedo el uso de la palabra a nuestra compañera Lili Contreras, que hace un momento había levantado la mano. Colega Lili, si nos está escuchando, adelante, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes, colega. Buenas tardes, maestra. Trabajo en un hospital que se llama o practicamos el parto humanizado. Afortunadamente contamos con ginecólogo, pediatra, anestesiólogo y un pequeño quirófano donde se han resuelto los códigos rojos muy importantes, muy interesantes. Inclusive, recuerdo uno muy bien, donde la paciente no dejó de convulsionar a pesar del tratamiento, pero bueno, se solucionó y se envió inmediatamente al hospital más cercano a la terapia. Salieron los dos, el producto y la mamá, no sé qué secuelas, pero se logró el objetivo inmediato. En cuanto al carro rojo, a la caja rosa, sí la manejamos como caja de urgencia obstétrica o caja roja, inclusive es una caja como de herramientas rosa, y la tenemos en los 3 servicios, exactamente con los medicamentos que está señalando la maestra. Y pues sí, son vitales. Con uno que falte, la verdad que quien quiere convulsionar es uno porque hay mucha impotencia. Por eso es nuestra responsabilidad recibirlo en los enlaces, que cuente con todo y reponerlo, ya sea de manera en la farmacia institucional o pedir a los pacientes que apoyen, porque es la vida. Lo tenemos en urgencias, lo tenemos en hospital, no manejamos tococirugía porque se maneja parto humanizado. Así es. Y se maneja en quirófano. Eso era lo que quería yo compartir desde nuestra experiencia. Qué bueno, qué gusto, maestra, que bueno, ustedes tienen esta experiencia y que cumplieron el objetivo primordial y principal de un equipo aéreo, es evitar esa muerte materna. Lamentablemente algunas pacientes quedarán con secuela, sí,
pero el objetivo primordial y de entrada y principal es evitar esa muerte materna. Efectivamente, cada institución adecúa sus cajas repito, a los insumos que tiene, a sus capacidades incluso de infraestructura, por supuesto. Y bueno, hay quienes sí lo tienen así como si fuera una caja de herramientas. Yo trabajé un tiempo en el Hospital General, en el Chema, no sé si lo conozcan, en el Hospital General que está en Ecatepec, por donde está Plaza Center. Y ahí la caja que se tenía, la caja roja que se tenía en la terapia de cuidados intensivos adultos, hagan de cuenta que era una como de estas cajas de herramientas que incluso trae hasta rueditas. Ahí estaba todo, tanto lo que se utilizaba para una paciente con alguna alteración hipertensiva, como para aquella paciente que pudiera en un momento dado convertirse en código mater por hemorragia, ¿no? Entonces era una caja bastante grande. Aquí en el lugar donde estoy se utilizan 2 cajas, están separadas así por color, son de manera independiente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente cada institución lo adecua de acuerdo a sus necesidades. Ustedes manejan el parto humanizado, se supone que todos deberíamos de manejar ya parto humanizado, se supone, ¿no? Debería de ser así. Entonces, pues bueno, a lo mejor ustedes no tienen una unidad tocoquirúrgica como tal por el tipo de pacientes que manejan, seguramente han de ser embarazos de alto riesgo, que eso no exime, como ya les pasó, que en un momento dado una paciente se pueda complicar. La norma 007 nos dice que una paciente embarazada debe de llevar mínimo 7 consultas durante el embarazo, ¿verdad? Mínimo. Y que debe de tener mínimo un ultrasonido por cada trimestre del embarazo. Pero a pesar de eso, la paciente se puede complicar. O sea, hay pacientes que efectivamente llevan bien su control prenatal, sus consultas, sus ultrasonidos, y ándale, llegan al hospital en trabajo de parto y híjoles, se te complica. Y se hipertensa, ya se preeclampsia, ya se síndrome de HELB, y en fin, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, finalmente sabemos que esas patologías traen muchos factores condicionantes, ¿no? Y que como síndrome, el síndrome de HELP y que la preeclampsia como tal, porque es un síndrome, tiene múltiples factores, es multifactorial. Entonces no sabemos en un momento dado qué paciente se nos va a complicar. Cualquier paciente embarazada está totalmente, ¿cómo se puede decir?, susceptible a complicarse en un momento dado, ¿no? Entonces, independientemente del tipo de pacientes que manejemos, ya sean embarazos de bajo riesgo o embarazos de alto riesgo, como quiera que sea, todas estas instituciones o todos estos hospitales deben de tener este mínimo de infraestructura. La que sigue, por favor. Licenciada, también tenemos aquí una pregunta de nuestra compañera Francisca García y Yesenia. Ay, casi no te escucho. ¿De quién, perdón? ¿Ahí me escucha bien? Ya, ahí. Ok. De nuestra compañera Francisca Mejía y Reina Solís. Estas 2 compañeras dicen que si nos puede repetir, por favor, los medicamentos de la caja rosa. Ah, claro que sí. Para la caja rosa, vamos a utilizar carbetocina, ergonovina, gluconato de calcio, oxitocina, básicamente. Son los medicamentos que van a tener la caja rosa. ¿Cuál es la función de estos medicamentos? Si sabemos, pues lo que nos van a permitir en un momento dado es recuperar el tono de ese músculo uterino, recuperar el tono uterino. El mayor porcentaje de las hemorragias obstétricas se dan, una por atonías uterinas y la otra es por implantaciones anómalas de placenta. Pero en el caso de las atonías uterinas, los medicamentos que tenemos, como ya sabemos, es la oxitocina, que es el primer medicamento que pasamos. En segundo lugar, tenemos la ergonovina. En tercer lugar, la carbetocina. Y por último, el gluconato de calcio. Son los medicamentos que vamos a utilizar
para una paciente con hemorragia obstétrica y que está identificado que muy seguramente sea por una atonía uterina. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciada. Nuestra compañera Sonia Martínez dice, en mi unidad hay traumatólogos en su mayoría y quien se encarga de las emergencias es el área de choque. Sí, bueno, les repito, finalmente aquí es cómo nos adecuamos. Si en su unidad se maneja en el área de choque, adelante muy seguramente ellos es la unidad que tengan mejor equipada en cuanto, no solo en cuanto a equipamiento médico, sino infraestructura para el manejo de este tipo de pacientes. Lo conveniente es que se maneje en el área en el que se identifica. Pero si finalmente ellos por proceso interno así ya lo tienen estipulado, bueno, pues adelante, ¿no? Así ya lo tienen ellos estipulado. Porque aquí mi duda es, ok, tu paciente la identificas en un lado, pero la mueves entonces al área de choque. Y vamos a suponer que esa paciente se decide terminar el proceso con una cesárea. ¿La vuelves a mover entonces a la toco o a la unidad quirúrgica, a quirófano? ¿O lo resuelves el embarazo en choque, haces la cesárea? Pregunto. Creo que no contestó, ¿verdad? Lo que pasa es que esa pregunta nos las realizaron por Facebook. Por Facebook, ok. Bueno, aquí la cuestión es esta. Finalmente, bueno, si ya lo tienen ellos estipulado como proceso interno, pues adelante, ¿no? La cuestión es esa, que entonces, ¿cuántos traslados estás haciendo, no? Y de lo que se trata es que el código mater, una, se identifique rápido, dos, se llegue al objetivo primordial rápido y rápido determines cómo vamos a terminar. Si se va a continuar el embarazo, si se lleva parto o si se lleva cesárea, ¿me explico? Pero bueno, si así ellos ya así lo tienen, pues adelante, igual y les funciona, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, licenciada. Nuestra compañera Verónica Ramírez nos comenta que si le podemos repetir la dosis de mantenimiento de sulfato de magnesio. Sí, claro que sí. La dosis de mantenimiento de sulfato de magnesio es el Suspan modificado. Hace rato les comentaba la de impregnación y la de mantenimiento, creo que me equivoqué ahorita que lo estoy analizando. La de mantenimiento es 10 gramos de sulfato de magnesio aforados a 500 de solución salina. Antes se utilizaba el Suspan de mantenimiento 10 gramos aforados en 1000 de solución salina, pero es mucho líquido el que le metes a la paciente. Entonces, el modificado actual, el Suspan modificado actual es 10 gramos de sulfato de magnesio aforados a 500 de solución salina. Es decir, vas a utilizar 400 mililitros de solución salina más los 10 gramos de sulfato de magnesio a pasar a 50 mililitros hora. Es decir, esa solución te tiene que alcanzar para 10 horas. Ok, licenciada, muchas gracias. La compañera Jacqueline Rivera nos comenta que también lleva DFH, sulfato de magnesio, dexametasona. ¿Cuál de las dos cajas? No dice. No especifica. Ok, bueno. Yo les comentaba que en la caja roja tenemos efectivamente DFH, así es. Tenemos Dexa, también se las mencioné, y sulfato de magnesio. En la roja, en la caja rosa, casi no tenemos esos medicamentos porque en realidad no los utilizas como tal para una hemorragia obstétrica. No vas a utilizar sulfato de magnesio para una hemorragia obstétrica, por el contrario, el sulfato de magnesio, ¿qué es lo que te hace? Pues evita que haya tono muscular y si tu paciente está sangrando por una atonía uterina, es decir, porque no tiene tono el útero, no le vas a meter sulfato de magnesio.
El sulfato de magnesio lo vas a utilizar para las pacientes con alguna alteración hipertensiva, es decir, con preeclampsia o eclampsia. Eso va en la caja roja. Vuelvo a repetir, hay lugares en donde, porque así les conviene, porque así por infraestructura lo necesitan, utilizan una misma caja para las dos situaciones, tanto para las pacientes con preeclampsia o eclampsia o síndrome de Gel, como para las pacientes por hemorragia. ¿Sí me explicó? Muy posiblemente a eso ella se refiera. A lo mejor en su institución es una sola caja, pero cuando son dos cajas por separado, no vas a meter sulfato de magnesio en una caja roja. O sea, no la vas a utilizar. Si lo que quieres es tono muscular, el magnesio, por el contrario, te va a relajar el útero, no te va a dar tono, ¿no? Entonces, no, eso lo utilizas para las pacientes que están por código rojo o código Mater por alguna alteración hipertensiva, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciada. Nuestra compañera Luca Toll nos pregunta por medio del chat de Facebook, ¿cuánto es la cantidad máxima de oxitocina que se puede administrar en un paciente? En una paciente, perdón. Ok, la dosis máxima de oxitocina que vas a administrar es la que utilizas normalmente después del parto. Es decir, después del parto, la cesárea, ¿cuánto pones de oxitocina en una solución para 6 horas? Si con esa dosis tu paciente no revierte, obviamente no te vas a esperar 6 horas, ¿sí? ¿Qué es lo que se trata aquí? De que esa paciente revierta y agarre tono muscular. Entonces, si no te sirve las dosis que estás metiendo de oxitocina normales, ya no vas a meter oxi, ya vas a meter otra cosa, ya vas a meter ergo o vas a meter carbe. Ajá. Entonces, esas son las dosis que utilizas de oxi, las que normalmente utilizas para el parto, después del parto o la cesárea. Si con eso tu paciente no agarra tono, no te vas a esperar, vas a meter ya otro tipo de medicamentos. El último que metes es el gluconato de calcio. ¿Otra duda? Sí, licenciada. Nuestra compañera Alma nos comenta, la caja del hospital donde yo estoy hay misoprostol. Bueno, ok, sí, hay lugares en donde sus cajas efectivamente tienen misoprostol. No en todos lados se tienen por el tipo de medicamento que es. Ese medicamento hay lugares donde se tiene muy controlado. Ajá, y únicamente lo manejan, en este caso, la jefe o encargada de servicio y lo maneja el médico, ¿sí? Ya sea el médico ginecólogo o el médico que esté viendo a la paciente. Entonces, no se tienen tan fácil en las cajas. Pero sí, hay lugares donde efectivamente en la caja rosa, sobre todo, tienes el misoprostol. Ajá, pero no en todas las tienes, ¿sí? La puedes tener en algunas cajas rosas, no en las cajas rojas, en las cajas rosas, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Sí, licenciada. Por nuestro chat de Facebook, la compañera Sonia Martínez nos comenta, mi unidad es un hospital de trauma, no tenemos obstetra. Ok, bueno, si no tienen obstetra, repito, puede ser manejada por el médico general, por el médico intensivista. De hecho, más adelante cuando veamos, porque todavía nos falta, más adelante cuando veamos ya las intervenciones como tal de cada quien, van a ver que en realidad quien liderea el equipo aéreo ni siquiera es el médico ginecólogo, ¿eh? Es el médico intensivista o internista, ¿eh? Es el que debe de liderear como tal el equipo aéreo. Entonces, no tienes obstetra, no te preocupes, tienes generador, tienes intensivista o internista, te la puede manejar, ¿eh? Sin ningún problema, ya sea por preeclampsia, por eclampsia, por síndrome, por lo que sea que esa paciente sea boceada, que es una cuestión obstétrica, te la puede manejar de primera instancia y estabilizar el médico intensivista o internista. Aquí de lo que se trata es que ese equipo aéreo, su primera finalidad es estabilizar a esa paciente. Ya después determinarán cómo terminaría este proceso. Si a través, repito, de continuar el embarazo, si a través de una cesárea o a través de un parto.
pero quien liderea el equipo aéreo en realidad es el médico intensivista o el internista. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, por medio de nuestro chat de Facebook, igual nuestra compañera Eve Lurova nos comenta que se pasa a la sala de quirófano y nuestra compañera Aurora Quiroz nos comenta que se realiza la cesárea. Ok. Bueno, si en un momento dado determinan que ese embarazo, código mater, tiene que terminar en cesárea, bueno, pues adelante. Hay códigos mater que no precisamente terminan en cesárea. Hay códigos mater que pueden terminar en parto, ¿eh? Así sea una paciente con preeclampsia que tenga criterios de severidad y que sea un embarazo a término y que esté en condiciones, hablando de la cuestión obstétrica, para que se lleve el parto, se puede llevar al parto. Les repito, aquí depende de las condiciones en las que en ese momento ustedes estén sacando de la emergencia obstétrica a la paciente. Entonces, bueno, a ellos pues la llevan a esa área de choque y después la llevan a la unidad quirúrgica. Bueno, hay lugares en donde sí determinan que toda paciente código termina en cesárea. No siempre es necesario, que termine propiamente en una cesárea. Les repito, hay pacientes, sin embargo, que pueden llegar a parto a pesar de tener una preeclampsia con criterios de severidad. Normalmente, ¿cuáles son aquellas pacientes que terminan sí o sí en cesárea? Síndromes de Hell, por lo regular, ahí por lo regular casi siempre es cesárea. Obviamente, pacientes que están con hemorragia por una implantación anómala de placenta, efectivamente ahí no puedes terminar en parto, tiene que ser forzosamente cesárea. Entonces, depende de la condicionante por la que estés en un momento dado voceando ese código mater, es como terminará, ¿no? Hay pacientes incluso que tienen, no sé, ¿qué te gusta? 36 semanas de gestación y llegan por una preeclampsia con criterios de severidad. Si en un momento dado, durante el voceo del equipo del código mater y el equipo aéreo logra estabilizar a esa paciente en cuanto a cifras tensionales y considera la parte ginecológica y de pediatría que se puede llegar a lo mejor a término de ese embarazo, dan maduradores pulmonares y esperan unos días más, unos 3, 4 días más, para que cuando menos ese producto alcance a llegar lo más que se pueda a la semana 37, que sería un producto a término. Sabemos que un producto término es de la semana 37 a la semana 40 o 41. Entonces, hay lugares donde si la condición de la paciente lo permite y la condición del producto lo permite, se pueden esperar tal vez algunos días más para finalizar ese embarazo. Repito, depende de las condiciones de la paciente y del producto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciada, nuestra compañera Alma nos comenta, pues las tenemos en la caja rosa y sí se han utilizado, aunque luego están los efectos del medicamento. Efectivamente, te repito, depende de qué medicamentos. La caja rosa está definida para pacientes con hemorragia. Entonces, si tú tienes un estabilizador de la membrana como el sulfato de magnesio y lo que tú quieres es relajar, porque para eso es el sulfato de magnesio, y si tu paciente está con hemorragia por atonía uterina, pues sí, por supuesto que pues le vas a ocasionar más sangrado. Pero bueno, finalmente repito, aquí depende de cómo tengan organizados sus servicios. Yo no les voy a decir que forzosamente tengan que tener una caja rosa y forzosamente tengan que tener una caja roja. No. Estos son ejemplos de lo que deben de tener de medicamentos ese tipo de cajas. Ajá. Hay lugares donde vuelvo a lo mismo, lo tienen en una sola. Ajá. Entonces, bueno, ahí ya es de acuerdo a la infraestructura y a lo que tienen en la institución donde están laborando. Nada más que sí tenemos que tener en cuenta para qué utilizo un medicamento y para qué utilizo otro. Porque al final quienes preparamos y ministramos los medicamentos somos nosotros. Entonces, si yo no sé para qué voy a utilizar el magnesio y los efectos colaterales que tiene, no, bueno, pues no les quiero contar lo que pasa, ¿verdad?
Yo tengo que tener presente que el sulfato de magnesio me va a estabilizar la membrana, en un momento dado va a obturar los canales de calcio, lo que me va a hacer es que va a relajar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que vigilarle a esa paciente, no? Entonces, bueno, aquí vuelvo a lo mismo. Depende de la infraestructura y de cómo tengan en un momento dado acomodado sus áreas para la atención de esta paciente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciada, nuestra colega Adriana nos pregunta que si podría repetir la dosis de impregnación. Claro que sí. La dosis de impregnación del protocolo SUSPAN modificado son 4 gramos de sulfato de magnesio aforados en 210 mililitros de solución salina para pasar aproximadamente en 20 minutos. Esa es la dosis de impregnación del SUSPAN modificado. Ok, licenciada, muchas gracias. Nuestra compañera Janet nos pregunta también que si le puede repetir el contenido de la caja roja. Claro que sí. La caja roja va a tener antihipertensivos como hidralacina IV, alfa-metildopa vía oral, nifedipino de 10, nifedipino de liberación prolongada, va a tener sulfato de magnesio, DFH, dexametasona, furosemide y... Ay, ¿qué otra me falta? No, creo que son básicamente los que tienen. Gluconato de calcio también tiene. Y en algunas le agregan bicarbonato también en ambos. Esos son básicamente los medicamentos que tiene la caja roja. Indispensable que no te falte sulfato de magnesio, hidralacina, IV, alfa-metildopa vía oral, nifedipino de 10, nifedipino de 30. Hay cajas rojas que tienen incluso hidralacina vía oral también. Y gluconato de calcio. Por si en algún momento dado llegas a intoxicar a tu paciente con sulfato, bueno, pues ya sabes que tienes ahí el antagonista, que es el gluconato de calcio, ¿no? A la mano. Entonces, básicamente son los medicamentos que tienen las cajas rojas. Ok, licenciada, muchas gracias. Nuestra compañera Patricia nos comenta, en mi unidad usamos la caja guinda y son la rosa y la roja. Así es, efectivamente. Ellos lo tienen de esa manera estipulado como guinda, en donde viene la combinación de las dos, es decir, tienen en una sola las dos. Les repito, aquí es cómo tengan ustedes en un momento adecuado el medicamento y material para la atención de estas pacientes. Y sí, hay lugares en donde se conoce como caja guinda, ¿no? Que es la combinación de las dos, la roja y la rosa, pero así es. Entonces, bueno, ahí está todo en una sola y así es como ellos la conocen. Les repito, hay lugares donde está por separado y hay otros donde, bueno, así lo tienen estipulado, ¿no? Vamos, cómo nos adecuemos. Mientras tengamos lo mínimo necesario para el manejo de esas pacientes, no importa si está junta o está separada, el chiste es que se tenga eso mínimo como medicamentos y material. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta de nuestra colega Adriana. Ella pregunta, ¿cómo ministran la hidralacina de inicio? Ok, la hidralacina IV, las guías de práctica clínica te dicen que tiene que ser una ámpula de hidralacina. La presentación es de 20 miligramos en 1 mililitro aforados a 20 mililitros de solución salina para que te quede relación 1 a 1, de tal manera que los bolos se pasan de 5 miligramos cada 15 minutos aproximadamente. Entonces, al tenerlo relación 1 a 1, pues ya sabes que vas a pasar 5 mililitros de esa jeringa. Entonces, así es como se afora. Una ámpula de 20 miligramos aforados a 20 mililitros de solución salina. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, licenciada. Nuestra compañera Ciprina Esmeralda nos comenta, buenas tardes, ¿cómo diluyo la hidralacina y cómo se administra? Ok, ya les comenté. La hidralacina se diluye una ámpula se afora, se lleva, es decir, se lleva 20 mililitros de solución salina y se administran bolos por lo regular de 5 miligramos cada 15 minutos aproximadamente. Depende, obvio, cómo vaya evolucionando tu paciente. Hay pacientes que con un bolo de 5 miligramos tienes para que vayas estabilizando la presión. Obviamente sabemos que no podemos bajar más del 10% de la presión que la paciente tiene, es decir, de golpe no puedes bajar más del 10% de la presión que esa paciente tiene. Si tiene una presión de 170, 110, no voy a pretender con una sola dosis y de golpe bajarla a 110, 70, porque el riesgo de que me haga un derrame cerebral es enorme, ¿verdad? Entonces, no, la vas a ir bajando de manera paulatina, poco a poco. Por eso es que los intervalos de la hidralacina van aproximadamente de 15 minutos, bolos de 5 miligramos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay más preguntas? Sí, licenciada. Nuestra compañera Marina nos pregunta que si hay una guía práctica clínica sobre las cajas. No. Guías de práctica clínica, no, yo no he visto sobre las cajas. Hay guías de práctica clínica para el manejo de la paciente con preeclampsia y eclampsia, guías de práctica clínica para el manejo de las pacientes con hemorragia obstétrica y guías de práctica clínica para el manejo de las pacientes con sepsis. Pero para cajas, no. No, para cajas, no. Como tal, una guía, yo no he visto. Las guías de práctica clínica, yo no he visto que sean para caja. ¿Alguna otra pregunta? Creo que son todas, licenciada. Si Ok. gusta, cambio la diapositiva. Sí, por favor. Ok. Bueno, este es un ejemplo de una sala de choque. Les repito, cada institución se adecuará a lo que tiene. Y bueno, este es lo mínimo que tiene al menos el área de choque en donde yo estoy, que es su camilla, su monitor, sus tomas de aire, de oxígeno y vacío empotrados, bombas, ventiladores, cuna de calor radiante. De su lado izquierdo de la imagen van a ver el carro de paro, al lado todo lo que es el material y soluciones para la fluidoterapia, al lado la mesa donde está todo el equipo de sondeo vesical, y de su lado derecho de la imagen está lo que es el ventilador, está una mesa que no se alcanza a ver, que es en donde están las cajas rojas y la caja rosa, y la cuna de calor radiante. Está distribuida de esa manera. Más adelante, cuando veamos las intervenciones de enfermería, como que vamos a hilar más por qué se tiene todo esto. Hay un algoritmo en específico para el código Mater, que es el 10-14-14-16. ¿A qué se refiere? Que el 10 es oxígeno. Voy a poner oxígeno a mi paciente, ya sea a través de una mascarilla o de puntas nasales. Nos dice el algoritmo que 10 es mascarilla a 10 litros por minuto el oxígeno. 14-14 se refiere a que voy a utilizar 2 accesos vasculares. La teoría te dice que sean accesos vasculares número 14, pero obviamente aquí depende de la valoración que tú hagas. Hay pacientes que definitivamente no le vas a poder poner un acceso número 14, o sea, pues es demasiado grueso, pero sí podrás ponerle a lo mejor 16 o 17, pero que sean 2 accesos vasculares. Y el siguiente punto, que es el 16, se refiere al sondeo vesical con una sonda vesical de preferencia número 16 French. Entonces, ese es el algoritmo, la mnemotecnia, 10, 14, 14, 16. Cuando veamos adelante, más adelante esta diapositiva, las intervenciones de enfermería, ahí ya vienen especificadas qué hace la enfermera A, qué hace la enfermera B, qué hace la enfermera C. ¿Ok? ¿Me pasas la que sigue? 120-70. Bueno, vamos a esto.
¿Cuáles son las responsabilidades y funciones del personal de salud o en este caso del equipo aéreo? Las funciones podrán variar y obviamente se van a adecuar a cada institución, dependiendo, volvemos a lo mismo, de la estructura física, del marco normativo propio de cada institución, además de las descripciones de todas las funciones se aplicará dependiendo a cada caso en específico, es decir, si es una paciente que voy a vocear por una preeclampsia, aparte de mi algoritmo de 10, 14, 14, 16, yo tengo que tener presente que voy a preparar protocolos SUSPAN, que tengo que tener preparado hidralazina, que tengo que tener a la mano antihipertensivos como alfametildopa, como nifedipino. ¿Sí me explicó? En el caso si es una paciente con hemorragia, tengo que tener a la mano todos esos uterotónicos. O sea, aquí varía de acuerdo a por qué voy a vocear a esa paciente. Sin embargo, y a pesar de que esté muy bien especificado los algoritmos de acuerdo a las patologías, mi algoritmo único de código va a ser ese, 10, 14, 14, 16. Entonces, aquí lo manejan así. Obviamente depende de la morbilidad y la emergencia obstétrica que se está atendiendo o del factor preexistente, ¿sí? O que en un momento dado, por lo que yo estoy voceando a esa paciente y obviamente, pues aquí entra la cuestión administrativa. ¿Y cuál es? Pues en base a los manuales de los procedimientos que están en específico en cada institución o en cada servicio. Yo por eso aquí le pongo una serie de logotipos porque cada institución, ya sea la Secretaría de Salud, ya sea el ISSSTE, ya sea SEDENA, ya sea el ISEM, ya sea el IMSS, Pemex, la Marina, lo que sea, ¿sí? Adecuará este código mater y este algoritmo de código mater a sus necesidades muy propias, ya a su infraestructura y a su capacidad, ¿ok? La que sigue, por favor. Ahora bien, aquí ya vienen especificadas las funciones de cada uno de los integrantes del equipo. El coordinador, ya sea el subdirector o subdirectora médico, que está a cargo de la cuestión administrativa. Él va a establecer la comunicación para la aceptación de estas pacientes obstétricas si es que se requiere una hoja de referencia. Es decir, si en un momento dado yo tengo una paciente que se va a vocear como un código mater, tengo la obligación de vocearla en mi institución, pero yo no tengo cómo resolverlo. Entonces voy a buscar el traslado de esa paciente a donde puedan resolverle esa cuestión obstétrica. ¿Sí me explicó? El hecho de que yo no tenga cómo resolverlo no exime que yo no vocee. Tengo que vocear y tengo que echar a andar ese equipo aéreo para en ese momento mi objetivo principal es evitar que esa paciente se me muera ahí, estabilizarla lo mejor que pueda y entonces sí, referirla a algún lugar donde puedan dar por terminado ese proceso, ¿ok? Obviamente va a haber toda la cuestión administrativa, vigilar que se cumpla con la forma adecuada en el proceso a la atención a estas pacientes. Obviamente, si el equipo aéreo descarta una emergencia obstétrica, la coordinadora coordinará consigna en la nota médica el diagnóstico probable, las medidas implementadas y el área donde se derivará a este tipo de pacientes. Establece la coordinación en los traslados, gestiona la disponibilidad de los insumos, obviamente realiza el monitoreo y evaluación de todo el proceso y participa en la selección de los integrantes de este equipo aéreo. Es decir, este subdirector médico, subdirectora o el cargo afín administrativo se encarga de toda esta parte. La que sigue, por favor. Ok. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les comentaba que si no tienen médicos ginecólogos, no se preocupen? Si ustedes tienen médicos internistas o intensivistas, perfecto. Al final de cuentas, ellos van a ser los líderes del equipo aéreo. Y aquí lo maneja muy clarito las guías de práctica clínica. Y nos dicen, líder del equipo, personal médico especialista en cuidados intensivos, en su caso, especialista en medicina interna, si no se tiene un médico intensivista o un internista, si no, bueno, pues entrará el gineco, por supuesto, pero que esté especializado en medicina crítica para ser líder del equipo aéreo, ¿ok? ¿Qué va a ser el líder del equipo aéreo? Es la persona mejor capacitada del equipo en protocolos de reanimación. Se recordarán que en un principio yo les decía que el código mater va a seguir el ABC.
Ajá. Entonces, este personal líder tiene que estar capacitado en lo que es y para eso, bueno, pues el médico intensivista o internista o hay lugares donde tienen la subespecialidad que tienen especialistas en área crítica. Ajá. Va a dirigir y va a participar activamente del paciente para las valoraciones neurológicas, cardiodinámicas, hematológicas, respiratorias, renales y metabólicas de esta paciente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que valorar toda esta parte? Porque uno de los factores condicionantes, por ejemplo, para que una paciente embarazada me pueda desarrollar después de la semana 20 de gestación preeclampsia es que sea una paciente a lo mejor diabética, o que sea una paciente diabética crónica, o que sea una paciente con diabetes gestacional. Tienen que saber manejar y valorar la parte metabólica. Otra condicionante es que sea una paciente con una hipertensión crónica previa al embarazo. Tiene que saber manejar toda la parte hemodinámica de esa paciente. Por eso se considera que el médico internista o intensivista es el capacitado para ser el líder y hacer toda esta valoración completa de la paciente, no solo la cuestión obstétrica, porque aquí no solo importa la valoración obstétrica, es una valoración completa. Si una paciente me llega con eclampsia, me llega convulsionando, pues tiene que haber una valoración neurológica completa, ¿ok? Obviamente va a iniciar las medidas de apoyo de órgano funcional y en el tratamiento multiorgánico. Va a participar en la selección del personal. Es muy importante aquí esa coordinación que se tenga con la parte médica, enfermería que tenga esa coordinación con la parte médica. Verifica que el personal se encuentre debidamente capacitado, informa al familiar responsable del paciente el estado de salud y el término de la intervención del equipo aéreo y va a registrar las actividades del equipo de respuesta inmediata. Cada institución tiene formatos en donde cuando se activa un código Mater y acude el equipo aéreo, se llena al final de la intervención del equipo aéreo, se llena ese formato. ¿Quién acudió? ¿A qué horas acudió? ¿Qué actividades hizo? Y se firma. Es un respaldo que tiene la institución en un momento dado de que acudió su equipo o su personal de equipo aéreo y las actividades que realizó. No se los presento porque se adecua a cada institución, pero hay formatos especiales. Incluso ese tipo de formatos se anexan a los expedientes de estas pacientes. Les repito, una muerte materna es sumamente vigilada, es sumamente cuestionada, tanto en la parte desde la jurisdicción sanitaria hasta la federación. Entonces, todo se tiene que quedar plasmado en el expediente y estos formatos es parte de ello. La que sigue, por favor. Ok. Personal médico especialista en ginecobstetricia, obviamente maneja el problema desde su área, que es la parte obstétrica, desde la fase diagnóstica hasta el establecimiento del plan de manejo integral en conjunto, obviamente con los otros integrantes. Realiza el rastreo ultrasonográfico básico, eso lo puede hacer el gineco, lo puede hacer el general, o sea, no hay ningún problema por eso. ¿Qué es lo que se van a checar en ese momento? Pues que haya foco fetal, por supuesto. Tienen que evaluar la vitalidad fetal, la localización de la placenta, el líquido amniótico cómo está, en su caso. Hace esa valoración de su parte. Efectúa exploración de pelvis, qué tan apta está esa pelvis en un momento para llevar a cabo un parto o no, y maneja la condición del embarazo de acuerdo al diagnóstico, ya sea de manera conservadora, que yo les comentaba, o resolutivo, o depende pues, del estado, si es una paciente puérpera. Entonces, eso es como va a terminar, es decir, como vamos a terminar en un momento dado, en la atención con esta paciente para resolver en ese momento. Esta paciente va a seguir siendo código Mater hasta que se dé de alta, eso es indiscutible, pero ante la emergencia obstétrica es cómo vamos a terminar si llega embarazado. Es a través de un parto, a través de una cesárea o de manera convencional, si podemos continuar el parto hasta donde podemos aguantar. Y es ahí donde finalmente entra el médico ginecobstetra. La que sigue, por favor. Bien.
Personal médico en anestesio, obviamente, conoce las condiciones maternas y fetales, binomio, efectúa si es que se requiere la intubación oro o nasotraqueal en su caso, si no él, el médico intensivista, por supuesto, realiza procedimientos de anestesia de urgencia y participa activamente en la reanimación hemodinámica si así se requiere en ese tipo de pacientes. El médico pediatra o neonatólogo, el que se tenga, revisa los antecedentes sobre la evolución del embarazo y patologías que lo pudieran complicar e identifica las condiciones fetales y prepara el área para la reanimación fetal. Y el personal especialista en cirugía general, si se tiene, si no, no es necesario. Hay veces que hay lugares donde sí se tiene todo lo que se requiere y bueno, también tendría que acudir un médico, un cirujano general, pero si no, pues con el médico ginecólogo, porque al final de cuentas quien realiza en un momento dado la cesárea, pues es el médico ginecólogo, ¿no? Ya sea que esa cesárea termine en LAPE o no, en pura cesárea, finalmente quien lo realiza es el médico ginecólogo, ajá. En una LAPE y que termine en una ístero, lo hace el médico ginecólogo, si no se tiene un médico general. La que sigue, por favor. Ok, aquí viene ya propiamente enfermería. La enfermera A, ella es la que se va a encargar básicamente del lado izquierdo, es decir, del brazo izquierdo, va a ser el monitoreo hemodinámico. Va a tomar, va a valorar signos vitales, cuáles son, obviamente, presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, oximetría, en fin. Va a asistir a la intubación si así lo requieren las condiciones de la paciente, efectúa aspiración de secreciones, fijación de canal endotraqueal, va a instalar todas las cuestiones invasivas, sonda gástrica, sonda de Foley, otorga asistencia para la instalación de catéter venoso central, coloca cánula nasal o mascarilla facial, depende de lo que en ese momento la paciente requiera y forma parte del equipo para la entrega del paciente al servicio correspondiente. Esta es la enfermera A o brazo izquierdo. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un momento que el algoritmo de código es 10, 14, 14, 16? 10 oxígeno, 14, 14, 2 accesos vasculares, 16 sondeo vesical. La enfermera A se va a encargar del brazo izquierdo y va a ser la que va a monitorizar, la que va a ayudar a los procesos invasivos, ¿sí? Y a la colocación de sondas vesicales, ¿ok? La que sigue, por favor. La enfermera B es la que se encuentra en brazo derecho y se va a encargar de lo circulatorio, es decir, va a canalizar ese segundo acceso vascular del lado derecho, se va a encargar de permeabilizar estos accesos vasculares, se va a encargar de la toma de muestras, glucometría capilar, si se requiere o se tiene, va a tomar la prueba multireactiva de orina, es decir, el Apstix en orina. Hay lugares donde ya no se utiliza el Apstix, hay lugares donde todavía lo tienen y lo utilizan como un parámetro previo a que lleguen los resultados del laboratorio. Se va a encargar de administrar medicamentos, va a hacer el vendaje de miembros pélvicos si es que esa paciente va a pasar a un área quirúrgica, va a vigilar el estado neurológico, ministra hemoderivados si así se requiere, o si se tiene y se cuenta con los pantalones antichoque, bueno, los colocará. Si no, pues bueno, eso es básicamente lo que hace la enfermera B o brazo derecho. La que sigue, por favor. La enfermera C o circulante se va a encargar de preparar medicamentos, de proveer material de curación, preparar soluciones y manejar el carro rojo, la caja roja o la caja rosa. Y la enfermera D o la enfermera administrativa se va a encargar de el control de medicamentos, de soluciones, de hemoderivados, es la que va a realizar todo el registro clínico en las hojas de enfermería, va a llevar los tiempos, ¿sí? Vamos a suponer que a mí me indican un bolo de 5 miligramos de hidralacina, ella es la que va a llevar los tiempos. Si yo lo aplico a las, no sé, se me ocurre a las 8:20, ella es la que va a llevar los tiempos y va a determinar si ya se cubrieron los 15 minutos para pasar un segundo bolo, comunicarlo al médico, o si el médico pregunta hace cuánto tiempo se pasó primer bolo, ella tiene la responsabilidad de llevar todos esos tiempos. Coloca pulseras de identificación, en el caso de no contar con suficiente personal o porque los protocolos de la unidad así lo determinen,
lo hará, pues bueno, finalmente alguna otra de las enfermeras. Hay lugares donde definitivamente no vamos a contar con cuántas enfermeras para un código, ¿verdad? O sea, estamos hablando de A, B, C, D, o sea, 4 enfermeras para un código. Entonces, hay lugares donde pues no se tiene el suficiente personal. Yo les repito, esto es lo que nos marca la teoría, lo que nos marcan las guías de práctica clínica, los algoritmos, las normas, pero hay lugares donde no se tiene. Entonces, alguna otra de las enfermeras tendrá que suplir esa función y hacerlo. Ajá. Efectúa las fichas de identificación, requisita las hojas de evaluación y registra los censos en los servicios, si es que se tiene algún censo o alguna libreta donde se lleve registro de ese tipo de pacientes. ¿Ok? En mi caso, yo, por ejemplo, que estoy en un momento dado en el área de choque, yo me encargo del brazo, soy enfermera B y aparte me encargo de la cuestión administrativa también porque no hay quien la supla y aparte pues llevo el registro en las bitácoras de, ¿sí? Porque al final de cuentas esa paciente me la voy a quedar yo. Hacer un código mater me la quedo yo hasta determinar a dónde se pasa. Si la paso a la unidad tocoquirúrgica, si la paso directo a la terapia, pues me voy con ella, ¿sí? O depende. Entonces, ahí ya nos tenemos que adecuar a la cantidad de personal que tengamos y obviamente a los procedimientos y protocolos propios de cada institución. Pero lo ideal es estas enfermeras A, B, C y D, ¿ok? La que sigue, por favor. Y aquí tenemos, pues bueno, al personal de camillería, al personal de banco de sangre y al personal de rayos X, que también tienen que estar presentes cuando se vocea un código mater, ¿ok? Independientemente a si se va a hemotransfundir o no esa paciente, por protocolo se piden componentes sanguíneos. No se van a utilizar hasta que obviamente no esté la indicación, pero por protocolo se tiene que tener disponible para esa paciente concentrados, eritrocitarios y plasmas, cuando menos. Ajá. Ya el médico determinará cuántos pide, pero de entrada, banco de sangre tiene que tener disponible para esa paciente. ¿Por qué? Porque una paciente, por el hecho de que yo la haya voceado por preeclampsia con criterios de severidad, no está exenta a que en un momento dado también tenga que volver a vocearla por hemorragias. A lo mejor terminado en cesárea la paciente, decidieron terminar ese proceso en la cesárea y 12 horas después resulta que la paciente me hizo un hematoma en pared. Pues sí me está sangrando, la van a tener que volver a rebocear por hemorragia porque tiene hemoglobina de 6, por ejemplo. Se va a tener que hemotransfundir. Entonces, el hecho de que yo la vocee por una cosa no le exime que en un momento dado no tenga que volver a rebocear por otra cosa. Entonces, por eso es que sí o sí, esa paciente, independientemente de por qué es voceada, debe de tener en banco de sangre componentes disponibles. La que sigue, por favor. Bueno, aquí viene en cuadro el proceso, cuál es la ruta crítica. Y viene aquí descrito el área y personal que interviene, las actividades y la descripción de la actividad. Empezamos con el triage, en este caso médico o enfermería, que básicamente es enfermería, que detecta la urgencia, ¿sí? Activa el sistema de alerta o el código mater, inicia el manejo y presenta forma breve y concisa a la paciente. Es decir, realiza un SBAR para presentar a esa paciente de manera precisa y concisa. El equipo de respuesta inmediata acude, ¿sí?, ante la alerta sonora o visual del código mater, ¿sí?, evalúa a la paciente, determina la urgencia, inicia la intervención de acuerdo a las funciones ya definidas que ya mencionamos, mejora la estabilidad de la paciente neurológica, hemodinámica y en todos sentidos. El coordinador del equipo de respuesta inmediata, que ya dijimos quién es, va a registrar las actividades realizadas durante todo el proceso y el líder del equipo aéreo, ¿sí?, y el personal de enfermería y demás personal que está presente o que es requerido en cuanto a la cuestión médica, va a entregar a la paciente de manera personalizada y con la documentación correspondiente, misma que podrá incluirse como nota del expediente clínico, registrando la información que se sugiere en los formatos correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que no está bien y no se vale de que, bueno, a ver,
Llega la paciente al área de choque, la vocean, si todo el mundo llega, entra, hacemos, ¿verdad? Ya la estabilizamos, ok, llegó con una presión de 180 a 110, ahorita ya tiene 140, 90, ajá, sí, se desaparece el intensivista, se desaparece el ginecólogo, no, no. Van a determinar cómo vamos a terminar con esa paciente. Se va a pasar a cesárea. El médico intensivista, internista, el ginecólogo, en fin, tendrá que hacer enlace con su parte médica al servicio al que esa paciente se va a llevar. ¿Sí me explicó? Porque se tiene que hacer entrega de manera personalizada de esa paciente. No es exclusivamente enfermería quien tiene que entregar a esa paciente. Ellos tienen que hacer enlace entre ellos, ¿sí? Para que sea de manera personalizada y sobre todo llevemos a cabo la acción esencial número 1, ¿sí? Y número 2, identificar bien a la paciente y que la comunicación sea efectiva entre todo el equipo que atiende a esta paciente, no solo el equipo aéreo, sino el equipo que va a continuar con este proceso con esta paciente. La que sigue, por favor. Y este es el diagrama de flujo para el proceso de código Mater. Iniciamos activación del sistema de alerta o código Mater. Se inicia el manejo de la reanimación de manera inmediata. El equipo aéreo hace su valoración de la paciente, confirma la emergencia. Entonces se hace una revaloración nuevamente, realiza intervención de acuerdo a las funciones definidas de acuerdo a cada patología y se decide la continuidad en el manejo. Si se determina el área de atención a la que se va a entregar a la paciente, es decir, si va al área de terapia intensiva, si va al área de unidad tocoquirúrgica, si va al área de quirófano, y de ahí damos fin a ese proceso de código Mater. Repito, la paciente va a seguir siendo código Mater hasta que se egrese. Es más, hay pacientes que para el hospital siguen siendo código Mater a través de la consulta externa hasta que deciden su alta, ¿ok? Si tomamos en cuenta que una muerte materna es definida durante el embarazo, parto, puerperio, un año después del parto o de la cesárea por complicaciones obstétricas, pues por lógica esa paciente va a ser código Mater estando en el hospital con nosotros, no va a dejar de serlo. Aquí se refiere a lo que es la función de ese equipo aéreo, ¿sí? Y el hecho de que se determine cómo va a terminar si es que está embarazada, ¿ok? Y damos fin. Hay veces que ustedes ven en este diagrama de flujo que hay un no, ¿verdad? Está la confirmación de la emergencia y dice no. Ok. ¿A qué se refiere con esto? Al hecho de que a lo mejor vocean un código Mater porque llega hipertensa. Acude todo el equipo aéreo, revalora y todo, y decide que en realidad no es un código Mater, porque a lo mejor la paciente presentó algo que es una hipertensión de bata blanca, porque se puede dar también, ¿verdad? La paciente se estresó, se angustió, vio mucha gente, es hipertenso, ¿ok? Y determina que efectivamente no es un código Mater. Es preferible desclasificar un código que tener que enfrentarnos al hecho de que no se voció un código. Por experiencia se los digo, porque en alguna ocasión me llegó a pasar. Y sí, pues sí, es preferible mejor que se desvocee el código a que se tenga que enfrentar el hecho de que por qué no se voció el código. Entonces, el equipo de respuesta inmediata ya determinará si continúa siendo código o no y se desclasifica, ¿ok? Entonces, este es el diagrama de flujo. La que sigue, por favor. La bibliografía. Esta es parte de la bibliografía. Obviamente pues, se consultó mucha más bibliografía, pero básicamente esto es lo que yo les metí como fuente. Pueden ustedes consultar mucha más. De hecho, en el lineamiento de triage obstétrico y código Mater, es una bibliografía muy, muy, muy extensa. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que revisar todo lo que son la atención a la paciente con preeclampsia, eclampsia, síndrome de Hellwig, sepsis, choque séptico, hemorragia obstétrica y COVID, porque ahorita se anexa COVID también por todas las complicaciones que trae durante el embarazo,
¿ok? Entonces, es muy grande la bibliografía que ustedes pueden consultar. Yo no les metí más información porque 2 horas no nos daría tiempo. Ustedes se dieron cuenta cuánto tiempo nos llevamos en establecer simplemente, por ejemplo, el manejo del protocolo SUSPA, ¿no? En establecer el manejo de una hemorragia obstétrica. O sea, cada patología tendría que tener su sesión aparte, porque si no, en verdad, no terminaríamos con 2 horas, o sea, no nos daría tiempo. Son cuántas patologías por ver. Entonces es mucha la bibliografía, pero bueno, esta es parte de ella, de la que yo consulté, y pues bueno, finalmente, algo que es bien importante y que es muy cierto, no se trata como mujeres de tener más poder que los hombres, sino se trata de tener poder sobre uno mismo. Cuando en este país nosotros como mujeres tomemos la responsabilidad, no solo el derecho y la responsabilidad de nuestra salud sexual y reproductiva, en verdad este país va a cambiar. Porque al final quienes educamos, quienes vemos a la familia, a los hijos, somos las mujeres. Entonces, cuando nosotros en realidad tomemos esa responsabilidad en nuestras manos, esas decisiones en nuestras manos de esta salud reproductiva, este país definitivamente va a cambiar. No hay vuelta, no hay más.